Entonces, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, apreciados pequeños mineros, corporaciones autónomas regionales, entidades municipales y departamentales, las demás entidades que nos acompañan el día de hoy y comunidad en general. Los profesionales del convenio, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta cuarta sesión virtual de capacitaciones acerca del requisito ICANN dentro del trámite de licenciamiento ambiental para los procesos de formalización minera. Todo esto en el marco del convenio GGC 545 de 2021, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, el cual tiene por objeto implementar acciones de acompañamiento a los pequeños mineros en proceso de formalización, a los titulares de pequeña minería y comunidades étnicas para la obtención de la licencia ambiental en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó y Nariño, y municipios con programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET de los departamentos de Caquetá, Cesar, Córdoba, Guajira, Guaviare, Magdalena, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca. Esperamos que estas sesiones virtuales de capacitación sean aprovechadas al máximo por todos ustedes con el fin de generar conocimiento necesario en lo relacionado con la obtención de los instrumentos ambientales para todos los procesos de formalización de la pequeña minería. Aprovecho igualmente para presentarme. Mi nombre es Andrea Torres Gallardo, ingeniera ambiental y sanitaria, y los estaré acompañando en estas sesiones virtuales y en el desarrollo de este convenio como coordinadora del proyecto. Entonces, pues bienvenidos a todos. Siguiente, por favor. Tengo un problema técnico acá con la presentación. ¿Es posible que tú la compartas, Andrea? Porque no estoy pasándola y no me cambia la diapositiva. Vale. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Andrea, bien. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Listo, pues hay unas indicaciones generales antes de entrar en materia, que es pues mantener el micrófono en silencio o activarlo cuando se le indique, deshabilitar la cámara de manera momentánea pues debido a la conexión y a la red que pueda interrumpir la presentación, registrar en el chat cualquier pregunta o reacción, así que pues el chat está abierto, pues informarles que la capacitación será grabada y posteriormente pues pueden levantar la mano para preguntas adicionales al finalizar la presentación. Esta cuarta sesión virtual de capacitación trata acerca del requisito del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, dentro del trámite de licenciamiento ambiental para los procesos de formalización minera. Tenemos una agenda que es la presentación del convenio, unos conceptos básicos, el decreto 138 de 2019 relacionado con el programa de arqueología preventiva, este requisito dentro de la resolución 448 del 2020 relacionado con la licencia ambiental temporal, implementación del programa de arqueología preventiva y una sección de preguntas e inquietudes, el aviso de las próximas capacitaciones y al finalizar una encuesta de satisfacción. Entonces, como ya hemos venido mencionando, voy a pasar rápidamente estas diapositivas de presentación del convenio, ya que pues es nuestro cuarto encuentro. Sin embargo, pues es importante recordar el alcance del convenio 545, incluye la capacitación, toda la orientación, apoyo técnico y legal en torno a requisitos, procedimientos y asuntos de orden técnico y jurídico,
para obtener la licencia ambiental, ¿cierto? Una vez se haga todo este seguimiento permanente al expediente ambiental hasta obtener la licencia, y una vez se obtenga dicho instrumento, pues también haremos todo el acompañamiento a esa implementación del estudio de impacto ambiental por el término de duración de este convenio, que es hasta el 31 de diciembre de este año. Básicamente son 3 etapas con las cuales este convenio pretende abarcar este tema de regularización ambiental. Y la primera es todo el tema de socialización, capacitación y sensibilización, que son todos estos espacios. Como segunda etapa está ya la asistencia técnica y legal relacionada con la obtención de la licencia ambiental temporal o global. Y por último, todo el acompañamiento en la implementación de la licencia ambiental. Listo. ¿Cuáles son nuestros procesos objetivo? Básicamente son estas figuras mineras de pequeña minería relacionadas con los beneficiarios de devolución de áreas y las comunidades étnicas que van a obtener el contrato de concesión con requisitos diferenciales de acuerdo al artículo 326 de la Ley 1955 del año 2019, que es nuestro Plan Nacional de Desarrollo que está vigente, con el cual se establecieron los requisitos o los términos de referencia, ¿cierto?, para elaborar el estudio de impacto ambiental con esos criterios diferenciales, de acuerdo a la resolución 447 del 2020, para obtener esa licencia ambiental global o definitiva. Y también aquellas solicitudes de formalización, allí quienes están incluidos: los subcontratos de formalización minera, las devoluciones de áreas, los contratos de operación, las áreas de reserva especial y las legalizaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 325 del Plan Nacional de Desarrollo. A todas estas solicitudes de formalización les aplica la licencia ambiental temporal para la formalización minera, de acuerdo con la resolución 448, y mientras se aprueba, finalmente lograr obtener la licencia global o definitiva. A mano derecha ustedes podrán ver cómo está distribuido en esos procesos de formalización en los departamentos en los cuales tenemos el alcance, distribuidos en 3 grupos: el grupo Antioquia-Chocó, el grupo Norte y el grupo Sur. Vamos a abarcar 763 procesos aproximadamente. Para ello, todos los pequeños mineros cuentan con un equipo de trabajo liderados por la coordinación del proyecto y un equipo de profesionales de distintas disciplinas que están dispuestos, pues, a acompañar y asesorar al pequeño minero en todo el trámite de obtención de la licencia ambiental temporal. Tenemos profesionales ambientales, ingenieros de minas, geólogos, profesionales de sistemas de información geográfica, profesionales jurídicos, sociales, publicistas y arqueólogas que van a acompañar todo el proceso al pequeño minero. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen por participar o acceder a participar en este convenio? Pues como primera parte tenemos que la regularización minera y ambiental es un motor de transformación económica en los territorios, propende por el desarrollo territorial y la conservación del medio ambiente, evita el riesgo de sanciones penales y destrucción de maquinaria por la explotación o exploración minera ilícita, permite aumentar la producción en cuanto a tener mecanismos definidos para explotar, para generar ahorro y optimización en los costos y tiempos, sobre todo a largo plazo. Todo el tema de capacitación en temas ambientales y mineros regulados en Colombia, la comunicación constante con los profesionales capacitados en múltiples disciplinas, como ya lo había mencionado, la identificación de las normas aplicables al caso concreto de cada minero. Se va a evaluar casi que uno a uno cada proceso de formalización. Una articulación con las entidades públicas, que serán nuestros aliados estratégicos en el marco de este convenio. Y por último, pues la orientación y apoyo didáctico que genera todo este aprendizaje en todo el proceso. Para eso, pues también debemos tener un compromiso por parte de los participantes.
Este compromiso se da a través por escrito, es una manifestación de interés en donde el pequeño minero, que es beneficiario de esas figuras de transición a la legalidad y o pues titular minero, de participar del acompañamiento en el marco de este convenio GGC 545 a través de un acta de compromiso. ¿Qué incluye esa acta de compromiso? Incluye pues el hecho de participar en las socializaciones y capacitaciones, de brindar toda aquella información minera y ambiental de su proceso de regularización que pues es necesaria para la Universidad Nacional a través de todos los profesionales que hacen parte de este proyecto, porque será nuestro insumo, es el insumo principal para poder apoyarlos en la construcción, en el trámite y en la implementación del instrumento ambiental que les aplica. ¿Qué también incluye esta acta de compromiso? Pues la disposición para recibir la asistencia técnica y legal, además pues de todo el acompañamiento en la elaboración de la IA y de la implementación de este instrumento ambiental que se realizará por el tiempo de duración del convenio. Y por último, pues la decisión de acoger las recomendaciones brindadas por el grupo de profesionales del convenio. Acá pues pueden ver el formato de acta de compromiso, en donde básicamente reúne todas las características que ya les he mencionado, pero también incluye unas responsabilidades de estos participantes, ¿cierto? Que es finalmente responsabilidad de los pequeños mineros de elaborar esos documentos técnicos, del pago por concepto de evaluación ante la Corporación Autónoma Regional de su jurisdicción, y la presentación de la solicitud del licenciamiento ante la autoridad ambiental. Entonces, básicamente en esto consiste el acta de compromiso que ya pues muchos de ustedes conocerán a través de nuestros profesionales que les han sido remitidas para su autorización dentro del convenio. ¿Cuáles son los temas que hemos venido tratando y seguiremos tratando en estas sesiones virtuales de capacitación? Pues los mecanismos de regulación mineroambiental, los términos de referencia para la licencia ambiental temporal de formalización minera, que fue todo el tema de la resolución 448. Asimismo, los términos de referencia para la licencia global, de acuerdo a lo establecido en la resolución 447. Ya estos tres que están ahí chuleados, ya hicimos las respectivas capacitaciones, y en este espacio nos encontramos dando la capacitación respecto al trámite ante el ICANN, de la necesidad o no de implementar ese programa de arqueología preventiva, tal como lo mencionan estos términos de referencia. También vamos a tener otras sesiones, que la próxima será y estará por confirmar para este sábado, será frente al trámite que se debe realizar ante el Ministerio del Interior o la Autoridad Nacional de Consulta Previa sobre la pertinencia o no de la consulta. Asimismo, los temas relacionados con la sustracción de áreas de reserva forestal de ley segunda, los lineamientos de política pública y la implementación de toda la estrategia de equidad de género en la minería, y prevención y erradicación del trabajo infantil. Entonces, básicamente, todos estos son los temas que vamos a abarcar y abordar en el marco de estas sesiones virtuales de capacitación. Entonces, doy paso a la profesional Erika para que continúe la presentación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues es un placer para nosotros tenerlos en esta capacitación y poderles brindar toda la asesoría en el tema de arqueología. Como ya les dije, mi nombre es Erika Gutiérrez, yo soy arqueóloga, y junto con mi colega Catherine, que ahorita continuará ayudándome con una parte de la presentación, vamos a estar al frente de todo lo que es el componente de arqueología para ayudarles a ustedes con todos los, explicarles cómo se deben llevar a cabo todos los trámites y ayudarles a resolver cualquier inquietud que tengan. Bueno, voy a iniciar como dando una breve explicación de qué es la arqueología. ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que es un tema
que tiene que ver con el patrimonio cultural, con la memoria colectiva, pero que pues no está tan cercano en sí a la minería, entonces pues es importante hacer como un abrebocas y como que a grandes rasgos explicarles de qué se trata. La arqueología es la ciencia que estudia el pasado del hombre a partir de la recuperación e interpretación de restos materiales que dejan nuestros antepasados. Se diferencia de la historia en que la historia tiene cómo recurrir al registro escrito. Nosotros no recurrimos al registro escrito, sino a partir de todos esos objetos que dejaron de nuestros antepasados, reconstruimos su historia, cómo vivían, qué hacían. ¿Me ayudas con el cambio, Andrea, de diapositiva? Sí, claro. Dame un segundo. Bueno, ¿qué es el patrimonio arqueológico? Todos estos bienes, muebles e inmuebles que hacen parte de ese registro arqueológico que dejaron nuestros antepasados están protegidos constitucionalmente y también legalmente en nuestro país. Se consideran pertenecientes al patrimonio arqueológico, pero para eso no requieren declaratoria, o sea, no es necesario que una autoridad venga y diga, este sitio arqueológico que se encontró se considera arqueológico por de la resolución tal, el decreto tal, sino que todos ya a partir de la forma en que están protegidos por la Constitución hacen parte de ese patrimonio arqueológico. Eso implica que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pueden comprar, no se pueden vender, no se pueden embargar, no se puede prescribir su tenencia, o sea, no sé, una casa, de pronto una finca, después de que una persona la utiliza por determinado tiempo, puede alegar ante la ley que ya le pertenece, pues por costumbre, porque lleva más de determinada cantidad de años. Esto no pasa con estos bienes. Estos bienes no prescriben, no pueden ser embargados, no pueden ser vendidos, no pueden ser comprados. Cualquiera de estos trámites que se haga, comprar o vender algún bien de estos, se considera ilegal y es un atentado contra el patrimonio arqueológico. ¿De qué está compuesto el patrimonio arqueológico? De objetos Erika, completos. discúlpame, ¿puedes hablar un poco más fuerte, por favor? Sí, ¿ahí me escuchan mejor? ¿Me escuchan Sí, mejor ahí? sí, es hablar un poquito más alto. Bueno, Gracias. estos objetos del patrimonio arqueológico pueden ser objetos completos o objetos fragmentados, pero también los sitios arqueológicos que se encuentren, toda la información arqueológica recabada y de pronto de otro tipo como tumbas o de pronto, ¿me ayudas pasando la diapositiva para darles los ejemplos de los objetos que hacen parte del patrimonio arqueológico? Por ejemplo, la cerámica, que es uno de los objetos que más perduran y que es de los más comunes de encontrar en nuestro país. Pueden encontrarse simplemente fragmentos o pueden encontrarse piezas completas. Todo esto hace parte del patrimonio arqueológico. También artefactos líticos. Si recordamos, nuestros antepasados no tenían un manejo de los metales, entonces todos los artefactos, hachas, cuchillos se hacían en piedra, entonces es posible encontrar este tipo de artefactos. Ya, ¿me pasas por ti, Sandra? También hace parte del patrimonio arqueológico el arte rupestre, que pueden ser pictogramas, pinturas hechas sobre piedra, o petroglifos, que son pinturas, o más bien tallados sobre piedra, manifestaciones artísticas talladas sobre piedra, también hacen parte de este patrimonio arqueológico. Otros vestigios como orfebrería o de pronto textiles también hacen parte. Los textiles pues son objetos que es más difícil que se conserven, entonces no es muy común encontrarlos, pero en el caso de que se encuentren, hacen parte del patrimonio arqueológico. ¿Quién regula el patrimonio arqueológico en nuestro país? El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que es un ente descentralizado, que es la autoridad en el territorio nacional y depende del Ministerio de Cultura. El Instituto Colombiano es el que aprueba o desaprueba cualquier intervención que se realice sobre el patrimonio arqueológico y es a quien se deben pedir los permisos para realizar el programa de arqueología preventiva, que pues ya más adelante les explicaremos en qué consiste. El programa de arqueología preventiva es un conjunto de procedimientos de obligatorio cumplimiento que garantiza la protección de ese patrimonio arqueológico del que les hablaba. Y es obligatorio de acuerdo a la ley colombiana, decreto 1080-2015, y hay varios decretos reglamentarios
para todos los proyectos que requieran licencia ambiental o estudio de impacto ambiental. Esto, por supuesto, involucra a los proyectos mineros que estén en trámite de solicitud de licencia, sea temporal, o los proyectos de pequeño nivel. Este programa de arqueología preventiva tiene varias fases, tiene 5 fases que se deben surtir ante el ICANN. La primera fase es la fase de registro del programa de arqueología preventiva. Se debe hacer ante el ICANN, y en qué consiste básicamente en solicitarle al ICANN el registro, que es la inscripción del programa para el proyecto que se va a realizar. Entonces esto se hace en línea. Para realizar este proceso se necesita tener un arqueólogo que esté inscrito ante el ICANN, y a partir de una resolución que entrega el ICANN ya se pueden desarrollar las siguientes fases, que son diagnóstico y prospección. El diagnóstico es una fase en la que, a partir de información secundaria de otros trabajos de arqueología que se hayan hecho en el municipio en donde queda el proyecto minero, se proponga una zonificación arqueológica preliminar, qué potencial arqueológico tiene ese lugar o el sitio en donde está ubicado el proyecto minero en este caso, y qué metodología de prospección es la más acorde. La prospección ya es el ir a campo, el arqueólogo va al campo y hace un muestreo, una revisión de todo el terreno, que la hace normalmente por medio de calicatas o pozos de sondeo, que son pues hoyos que se abren en la tierra, se revisa el suelo y se ve si de pronto ahí salen o no vestigios arqueológicos, o si de pronto el suelo está mostrando alguna alteración que muestre que hay un sitio arqueológico. Esa es la prospección. También se hace una revisión superficial del área. Si hay rocas grandes, también estas rocas se revisan, y a partir de esa prospección se proponen las medidas de manejo que se deben implementar para la protección del patrimonio en ese lugar. Esas medidas de manejo se construyen en un documento que es el plan de manejo arqueológico, que se le debe entregar al ICANN y el ICANN aprueba. Las medidas de manejo consisten en el monitoreo arqueológico, que protege pues todos los bienes que puedan estar enterrados. Entonces consiste en que cuando se estén haciendo labores de excavación o de descapote, un arqueólogo esté presente observando estos movimientos en caso de que aparezca algún vestigio. Ya esto se hace en la fase de implementación del plan de manejo. O sea, después de que el plan de manejo se le presenta al ICANN y el ICANN lo aprueba por medio de una resolución, cuando ya se empiecen las obras constructivas del proyecto y las obras que implican remoción de suelos, es cuando se empieza a implementar. Si de pronto en la prospección se logró encontrar algún tipo de vestigio arqueológico, entonces hay que llevar a cabo otra medida, que es el rescate arqueológico, que es recuperar toda la información y todos los materiales que estén en el yacimiento para que el proyecto pueda tener continuidad. Adicional a esto, se lleva a cabo la fase de arqueología pública, que es transversal pues a todo el programa de arqueología preventiva, y es informar a la comunidad, a las personas del sector y a las mismas personas que participan del proyecto minero sobre la importancia de la arqueología, sobre la importancia de la protección del patrimonio arqueológico y sobre la legislación que existe. Ya. Andrea, por fin me pasas la diapositiva. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Caterine Montagut, soy antropóloga y soy la otra profesional que los va a estar acompañando en esta labor de asesoría en el componente arqueológico. Vamos a retomar un poco lo que ya se habló en la capacitación previa acerca de la resolución 448-2020, que hace referencia a la licencia ambiental temporal. Si ustedes recuerdan, dentro de esos términos de referencia, específicamente en el medio socioeconómico, nos dice que se debe anexar la constancia de entrega al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN, del programa de Arqueología Preventiva, conforme a los lineamientos del Instituto y a la Ley 1185-2008. Como ya les explicó Erika, ha habido unos cambios de legislación. La última que nos aplica es específicamente el Decreto 138-2019, donde se explican todas las fases del programa de Arqueología Preventiva. Para poder cumplir con este requerimiento que se nos pide en los términos de referencia de la licencia ambiental temporal, el Ministerio de Energía ha elaborado una guía para poder realizar ese trámite y poder cumplir con ese requerimiento. ¿En qué consiste? Se debe dirigir un oficio al ICANN en donde se solicita un concepto acerca de la necesidad o no de implementar el programa de Arqueología Preventiva. Esta solicitud la podemos hacer a través de un correo electrónico,
que ha establecido la institución, o se puede hacer también llevando el documento físicamente a las oficinas del ICANN que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Junto con este oficio debe anexarse la siguiente información. Bueno, en primer lugar, debemos incluir los antecedentes e historia del proyecto. ¿Qué debemos hablar ahí? Debemos hablar acerca de una descripción general del proyecto, contar una historia, desde hace cuánto tiempo se está explotando, quiénes han sido los beneficiarios y los dependientes económicos de esta actividad. La idea es que nosotros le presentemos al instituto todo lo que ha sucedido con el proyecto hasta este momento. Segundo, debemos también hacer una descripción técnica del proyecto. En este nosotros le vamos a explicar al instituto cuál es el proceso, desde la extracción del mineral hasta el beneficio del mismo, en los casos que aplique, y debemos especificar cada paso. Aquí es importante que nos ayudemos con material gráfico o fotográfico, que lo pueden tomar ustedes durante el desarrollo de las actividades normales en la mina. Aquí hay algo muy importante. Es importante decirle al instituto qué intervenciones se han realizado en primera medida, y segundo, y muy importante, cuáles son las intervenciones nuevas que se van a realizar en el área y que además involucren remoción de suelo. Es importante explicarle al instituto estas nuevas intervenciones, qué extensión tienen, hasta qué profundidad se va a llegar y cuáles son esas características generales. Estas intervenciones no solo hacen referencia a las obras asociadas a la actividad de la mina, también hace referencia a aquellas estructuras adicionales o de apoyo que requiera el proyecto durante el desarrollo del mismo, que pueden ser vías, oficinas, bodegas, etc. Toda aquella infraestructura que implique remoción de suelo, que existente y nueva, debemos especificarla en esta parte del documento. ¿Qué debemos también incluir? Especialmente hay que poner mucha atención en este punto, son las áreas de intervención y de proyección de la explotación. Debemos indicarle al instituto cuáles son las áreas que hemos intervenido y cuáles son las áreas a intervenir. Es deseable, y si lo podemos hacer, tener una representación gráfica o un mapa de estas áreas. Si no lo podemos hacer, lo básico, lo que nos pide el instituto es que entreguemos esas áreas en unos archivos shapefile o KML, como los que vemos aquí en el ejemplo, y una tabla de coordenadas en donde se especifique el origen. Con esas herramientas, el instituto va a poder evaluar el área, porque el objetivo de este documento es precisamente que el instituto tenga las herramientas necesarias para poder evaluar o no la pertinencia de implementar el programa. Debemos también especificar cuál es el método de explotación y finalmente incluir una información ambiental, específicamente lo que tiene que ver con usos del suelo, de acuerdo con el EOT o el POT y las coberturas vegetales. Esta información se puede construir a partir de fuentes secundarias. No es necesario en este punto realizar trabajos de recolección de información primaria. Todo eso lo podemos hacer con la información que ya existe, que ustedes tienen del desarrollo del proyecto, y adicionalmente lo que encontremos tanto en documentos oficiales como en literatura secundaria. Una vez se ha elaborado ese documento, debemos radicarlo en el ICANN, como les comenté, junto con ese oficio, haciendo la consulta oficial de si se requiere o no se requiere. Dependiendo de las evaluaciones que realice el instituto, se demora en responder 15 días hábiles. Eso no implica que el instituto no haga requerimientos adicionales como cualquier otra autoridad, lo que implica que este tiempo nuevamente comienza a correr. Entonces, la idea es que este documento que se construya esté de acuerdo con la guía, para que no sea, para que el instituto no pida información adicional y podamos, realizar el trámite en los 15 días que se demora el instituto. Si en la respuesta el instituto dice que no se requiere implementar este programa, este oficio de respuesta es lo que se debe anexar a la EIA para la solicitud de la licencia temporal. En todo caso, si la respuesta del instituto es que debe implementarse ese programa, en ese caso entonces debe cumplirse con las fases, como lo estaba explicando Erika, todas las fases del programa de arqueología preventiva, iniciando con la primera, que es el registro, ¿cierto?
Como ya les comentaba Erika, para poder implementar el programa Arqueología Preventiva, se requiere vincular al proyecto un profesional en arqueología. ¿Con qué requisitos debe cumplir este profesional? Pues debe estar inscrito en el Registro Nacional de Arqueólogos. Esta es una base de datos que ustedes pueden consultar, o cualquier ciudadano, en la página de internet. Ahí tenemos el link. Ustedes ingresan y ahí van a encontrar el listado de todos los arqueólogos que están autorizados por el ICANN para poder ejecutar labores arqueológicas en el país. Listo. Entonces, yéndonos directamente en el caso en que tocara implementar el programa, empezaríamos con el registro. Este registro se puede hacer en línea. Digamos que eso da una ventaja porque no es necesario radicar ningún documento en Bogotá. Todo se puede hacer a través de un formulario en donde nos van a pedir una información básica que es similar a lo que ya se ha realizado para poder surtir el trámite de la resolución 448. ¿Qué información nos van a pedir? Nos van a preguntar quién es el titular. Nos van a preguntar los datos básicos, qué tipo de persona es, identificación, los datos del representante legal y direcciones y correo de notificación. Segundo, se requiere indicar cuál va a ser el profesional de arqueología bajo el cual va a liderar ese programa de arqueología preventiva. Nos va a pedir los datos básicos de ese profesional y un oficio firmado por aceptando la vinculación al programa. Como tercer dato nos va a solicitar una información general del proyecto. Importante, el nombre, el cual debe ser el mismo que aparece en los trámites ambientales, la localización, a qué sector pertenece, ¿cierto? En qué estado el programa Arqueología Preventiva se encuentra en los casos que aplique y una descripción del proyecto o la actividad. También nos va a solicitar una ubicación geográfica en donde nos va a pedir un polígono general y unos polígonos específicos. ¿Qué quiere decir esto? En algunas áreas y para algunos proyectos se establece un polígono general y dentro de unos polígonos de intervención específicos. Para los casos en los que aplique, se incluirán los dos polígonos o solamente el específico cuando sea de esa manera. ¿Qué nos va a pedir también? Nos va a pedir un cronograma de la obra y al mismo tiempo un cronograma proyectado de la duración del programa Arqueología Preventiva. También nos va a solicitar una caracterización de esos polígonos, va a pedir unos datos básicos que corresponden a geomorfología, topografía, y suelos con base en la información disponible en el Instituto Agustín Codazzi y en el Servicio Geológico Nacional. O la misma información previa que ustedes ya tengan en los desarrollos que hayan adelantado en cuanto a estudios ambientales. También va a pedir una metodología para las siguientes fases de diagnóstico y prospección. Esta metodología es preliminar. Digamos, esta no va a ser la final que se va a aplicar en la siguiente fase, pero le permite al instituto hacerse una idea de qué se va a realizar durante esa fase con base en la información que se encuentra en este momento. Adicionalmente nos va a pedir unos antecedentes asociados a esos polígonos en los casos en donde algunos de esos polígonos tuvieran un programa de arqueología preventiva. Y finalmente pues va a pedir una aceptación del titular de acogerse a ese régimen de registro, que eso se hace a través de un oficio donde el titular firma solicitando el registro del programa Arqueología Preventiva que se adjunta a este formulario que se encuentra en internet. Se va a pedir una notificación a través de un correo electrónico que cada uno de ustedes indicará cuál es el que requieren, porque a ese correo es donde va a llegar toda la información relacionada con el registro del proyecto. Entonces es muy importante escoger qué correo se va a dejar, porque de aquí en adelante esa es como la vía de comunicación con el instituto. Y adicionalmente unos anexos, sobre todo que tienen que ver con los documentos de identificación del titular. Entonces, todo este procedimiento lo hacemos a través del formulario, se hace en línea y por este mismo medio llegará las comunicaciones del instituto, ya sea con una resolución registrando oficialmente el proyecto o de lo contrario solicitando información adicional. Entonces, digamos, para que lo recordemos nuevamente. Para la resolución 448 iniciamos con esta solicitud al ICANN para saber si debemos o no aplicar el programa. Dependiendo de esa respuesta es que iniciamos ese programa
lo cual iría para la resolución 447 cuando ya iniciemos todo el proceso de la licencia global o definitiva. En este punto, pues nos gustaría conocer sus preguntas e inquietudes. A través del chat, pues hemos registrado algunas. Por favor, voy a ir de pronto hablando un poco de estas que ya se encontraban en el chat, mientras ustedes van cocinando más preguntas o levantan la mano. Una de las preguntas era acerca si para la explotación de materiales de arrastre en los ríos se requiere el estudio arqueológico. Sí, sí aplica, es decir, cualquier proyecto que requiera un trámite de licencia o cualquier trámite ambiental requiere la implementación del programa de arqueología preventiva. Entonces, si su proyecto les está requiriendo ese tipo de trámites debe aplicarse el programa de arqueología preventiva. Otra pregunta, ¿el trámite ante el ICANN aplica igual para autorizaciones temporales que soliciten los municipios? Esta pregunta está relacionada con la anterior y como les comentaba, cualquier proyecto que tenga trámite ambiental debe realizar el trámite ante el ICANN del programa de arqueología preventiva. Nos preguntan también que si esta información aplica para pequeños mineros en Boyacá. Realmente este procedimiento que les hemos comentado el día de hoy aplica para cualquier proyecto, en cualquier lugar del país, tanto para obras de minería como para obras de infraestructura, etc. Cualquier proyecto que implique remoción de suelo, que necesite un trámite ambiental, va a requerir la implementación del programa de arqueología preventiva. Ok. Bueno, aquí otra pregunta nos dice, ¿cuánto se demora en realizar el programa de arqueología preventiva? Bueno, como les comentaba Erika, son 5 fases, pero digamos que cada proyecto es particular, porque todos los proyectos tienen dimensiones diferentes, tienen potenciales diferentes. Entonces, realmente no les podemos decir o darles un tiempo estándar para cada uno, porque cada proyecto es particular. Entonces, en el momento en que se inicia con ese registro, se puede, digamos, hacer como una idea de qué puede pasar más adelante, pero no es posible darles un tiempo estándar porque no aplicaría. Ahora, también es importante recordar que cualquier procedimiento, consulta o radicación que hagamos en el ICANN, el tiempo de respuesta establecido por la ley es de 15 días hábiles. Digamos, para que lo tengamos en cuenta en el desarrollo de los documentos que se requieran presentar para otras autoridades que están requiriendo respuesta por parte del ICANN. Lo último, Juan David, por favor, ¿nos repites lo último de la licencia global? De pronto, sí puede ser un poquito más específico o hace referencia a la resolución 447, ¿puede ser? Si a eso corresponde la duda que usted nos manifiesta, sí, lo que pasa es que recordemos que la resolución 448 está hablando acerca de la licencia temporal. Entonces es en este punto donde le estamos preguntando al ICANN, ¿lo implemento o no lo implemento? Cuando el ICANN ya me dice usted tiene que implementarlo, entonces cuando se pasa al siguiente paso, que es la licencia global o definitiva, ahí debemos hacer la implementación del programa con todas sus fases. Bueno, aquí hay una pregunta, de pronto mis compañeros nos pueden colaborar. Dice, ¿hasta qué fecha hay plazo para solicitar y aplica para quien únicamente ha realizado solicitud ante ANA Minera? Esta es una pregunta de la familia Merchan. Buenas tardes para todos. Mi nombre es César Emilio Córdoba, soy ingeniero de minas y trabajo para el convenio entre la Universidad Nacional de Medellín y el Ministerio de Minas y Energía. El plazo para presentar solicitudes, o sea, solicitudes de legalización en este momento
no hay posibilidad de presentar, porque se está trabajando en formalización con las solicitudes que venían, que estaban amparadas en el decreto 933 para los subcontratos de concesión y para las áreas entregadas. O sea que en este momento no hay posibilidad de hacer solicitud de legalización, pero sí es posible, por ejemplo, hacer solicitudes de contratos de concesión para pequeña minería, que son para titulares que tienen menos de 100 hectáreas y le puede aplicar algunos aspectos de estas normas. Gracias. Gracias, César. Aquí otro comentario donde nos dice que el decreto 1076 solo menciona que el titular debe presentar a la CAR radicación del documento exigido por el instituto. Correcto, a eso hacemos referencia cuando nosotros les comentamos cuál es el requisito que se requiere en la resolución 448. En este punto, para la licencia temporal, lo que se requiere es hacer la consulta al instituto, es decir, ahí es donde se radica ese oficio con esa información. Pero usted debe también incluir la respuesta a ese oficio. Entonces, no es solo radicar el documento, sino también la respuesta que está dando el ICANN sobre la necesidad o no de implementar ese programa. Entonces, es importante tener presente que no es solo radicar, sino también la respuesta. Erika, perdón, Caterina, otro aporte, y es que acá estamos igual tratando todos los procesos de formalización minera que tienen criterios diferenciales, ¿cierto? Y por eso el Ministerio de Ambiente expidió estas dos resoluciones, la resolución 447 y la 448, en donde específicamente creó los términos de referencia para elaborar ese estudio de impacto ambiental para todos aquellos procesos que están en formalización minera, específicamente para estos sectores y para esta actividad. Entonces, pues es muy importante lo que Caterina estaba mencionando, que es lo referente a la resolución 448 y a la 447. Gracias, Andrea. Con respecto a las personas que nos están solicitando enviarles el formulario para hacer la solicitud, recuerden que primero es importante hacer la consulta de si se requiere o no. El formulario para registrar el programa Arqueología Preventiva lo encuentran en la página del ICANN, que es www.icann.gov.co. Pero antes de realizar ese registro, recuerden que es importante hacer la consulta acerca de si se requiere o no el programa. Entonces, digamos, esa sería la primera fase antes de, digamos, dirigirnos a diligenciar ese formulario. Otra pregunta acerca de la presentación de los datos. Bueno, les comentamos que el 4 de abril salió una nueva resolución por parte del ICANN en donde se juntan en un solo documento los términos de referencia para todas las fases del programa de arqueología preventiva. Antes se encontraban en resoluciones separadas, ahora ustedes los van a encontrar en un solo documento. En esta resolución nos habla del modelo de datos que está solicitando el ICANN para cualquier trámite que se haga dentro del programa de arqueología preventiva. Entonces, en esa resolución ustedes van a encontrar los nuevos modelos de datos. En este momento nos encontramos en la versión 4, entonces si de pronto ya alguno de ustedes conocía el modelo anterior, es importante actualizarlo. Aunque si ustedes ya habían iniciado algún trámite ante el ICANN bajo, digamos, antes de esta nueva resolución, pues el tema del modelo de datos se mantiene con el que se estaba manejando. ¿Qué tipo de sanción? Ah, perdón. Para hacer un aporte, hay algunas corporaciones que solamente solicitan que se haga el registro ante el ICANN. Por ejemplo, Coechoco, se le presenta únicamente el registro que hace uno que lo hace digital por la página del ICANN.
O sea que depende del tipo de corporación lo que esté exigiendo la corporación. Acá, por ejemplo, en el departamento del Chocó, le exigen la presentación en línea que se hace, el registro en línea. Gracias. Listo, César. Sí. Nos preguntan acerca de qué sanciones puede haber si se realizan labores de extracción sin tener el visto bueno del ICANN. Bueno, como les comentaba Erika, el patrimonio arqueológico está protegido bajo un régimen especial, valga la redundancia, de protección. Entonces, cualquier ciudadano que, digamos, en el desarrollo de cualquier actividad pueda afectar o destruir patrimonio arqueológico, pues la primera sanción que va a haber es suspender actividades y el ICANN impondrá una sanción económica en los casos que aplique. Entonces, por eso es importante la implementación del programa, porque su objetivo es precisamente evitar afectación sobre el patrimonio. Caterine, Señor. sí, si quieres, por favor, damos paso a algunas personas que tienen la mano levantada. Ah, por favor, qué pena. Sí, dale, le quiero dar el micrófono a Carlos. Ah, bueno, ya levanto la mano a Mayerlin. Por favor. Ya puede. Muy buenas tardes, mi nombre es Nao, soy del Grupo de Licencias Ambientales de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Entonces, muchas gracias por la capacitación, por la ilustración, muy interesante. La pregunta va tendiente a ver si tengo claridad al respecto, es decir, en las licencias ambientales temporales posiblemente que se otorguen, tendría que considerarse entonces la solicitud ante el ICANN y la respuesta que da el ICANN, independientemente si procede o no la implementación del programa de arqueología, que esta es la que se consideraría finalmente en la licencia ambiental definitiva. Bueno, Mayerlin, lo que pasa es que los términos de referencia ahí, digamos, son muy claros y nos están diciendo que debemos consultar sobre la pertinencia o no del programa. Entonces, considero que toca cumplir con ese, digamos, con ese requerimiento de hacer la consulta en este proceso de licencia temporal. Ya cuando se pase al siguiente, digamos, a la siguiente fase, que es la definitiva, pues en ese momento es que ya se realizaría la implementación, la ejecución del programa de arqueología preventiva en todas sus fases. ¿Aló? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí, se escuchó bien, tranquila. Que le damos paso a Carolina. Le voy a activar el micrófono también. Carolina Español. Bueno, sigamos. Aló. Ya, quien pueda. Buenas noches. Quería que me recordaran, por favor, dos cosas. ¿Cuál es la resolución que ustedes hace poco manifestaron, pero no alcancé a escuchar, que dice que está en la versión 4 de los lineamientos de este programa? ¿Bajo qué resolución es? Si me lo pueden recordar. Claro que sí, un segundo, por favor. ¿Aló? Adelante, Caterine, te escuchamos. Qué pena, la verdad es que los estoy como perdiendo por ratos. Bueno, como les comentaba, pues esta resolución que salió el 4 de octubre, lo que hace es que digamos, va a juntar todas las fases. Antes, ¿cómo estaba? Cada fase tenía pues su propia resolución. Entonces, permítame un segundo, estoy buscando aquí el número porque pues salió hace 2 días.
Entonces, cuando ustedes ingresan a la página van a poder tanto bajar el modelo de datos, que es lo que preguntan, es la resolución 1337 del 4 de octubre de 2021. Entonces van a encontrar un PDF donde están los términos de referencia a todas las fases y adicionalmente un archivo que se llama modelo de datos y otro que se llama catálogo, en donde se hace una explicación de ese modelo. Entonces lo pueden encontrar en la página del ICANN en el aparte que habla de trámites, programa de arqueología preventiva. Listo, y le voy a dar el micrófono al señor Miguel Ariza para que formule su pregunta, por favor. Buenas noches. ¿Me escuchan ahí? Sí, señor, Sí, señor. Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ariza, de Norte de Santander. La pregunta, pues, que quería hacer es, yo hice el trámite inicial. El ICANN me respondió de que el área mía, pues, no era objeto de hacer estudio. Escuchando la charla al inicio, hablaron de una certificación que pide el ICANN. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Hay que solicitar una certificación o solamente con lo que me respondieron en el correo? ¿Eso es lo que anexo en la licencia temporal? Sí, señor. Realmente en los términos de referencia y en algunos documentos se habla de certificado, pero realmente el instituto no emite certificados como tales. Emite oficios de respuesta o actos administrativos. Entonces, en este caso, la respuesta que le dio el instituto, esa es la que usted debe anexar. Usted alcanzó a hacerlo a través del procedimiento en línea, ¿correcto? O sea, le enviaron un correo certificado. Sí, eso lo hice el año pasado, como para agosto. Ah, sí, señor. Esa es la que usted debe adjuntar, ya sea la resolución del registro del programa de arqueología preventiva, que viene acompañada de un oficio. Sí, yo llené un formato, mandé las coordenadas del polígono, ¿sabes? Y después me respondieron ellos a través de correo de que no era objeto de estudio. Sí, señor. Esa respuesta es la que usted debe anexar. Anexar en la temporal. Ok, Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, el señor Luis Ramos, por favor. Bien, pueda con la pregunta. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. Luis Eduardo Ramos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca. Tengo una consulta. Si ya dentro del estudio de prospección arqueológica se logra determinar, más que todo pues en estas minas de arcilla, de que hay vestigios arqueológicos, ¿cómo es el procedimiento ahí? ¿Quién hace el levantamiento y cuándo se puede autorizar esas áreas para explotar? Bueno, Luis, como les comentábamos, el programa tiene 5 fases. Entonces, digamos que estamos en la del registro, que es donde se le indica al instituto qué es lo que se va a hacer. Continuamos con la fase de diagnóstico y prospección. Como lo comentaba Erika, el diagnóstico es apenas un documento donde se hace como una evaluación inicial del área, cuál es el potencial que tiene. En la parte de prospección es donde se hacen unos muestreos directamente en el área del proyecto para identificar si hay evidencias arqueológicas o no. En el caso que usted me comenta, si se llegara a encontrar evidencias arqueológicas, igual tenemos que continuar con las siguientes fases del programa. Entonces, como resultado de esa prospección, se va a formular un plan de manejo arqueológico que debe ser aprobado por el instituto. Una vez el instituto da visto bueno, se deben implementar esas medidas que se propusieron, que pueden ser tanto rescate arqueológico, que son actividades de tipo, digamos, académico, donde se hace un corte antes del inicio de las obras, o también tiene medidas de monitoreo.
¿Eso qué quiere decir? Es un acompañamiento durante el desarrollo de las obras. Entonces, específicamente para decirle cuándo se puede iniciar, no, porque eso dependerá de los resultados de la prospección. Si la prospección le está solicitando unos trabajos de rescate, pues hasta que no se realicen, no se podrá iniciar el proyecto. Si las medidas que se requieren son de monitoreo, se puede iniciar el proyecto. Gracias, Caterina. Carolina Español, otra vez, por favor. Carolina, no. Mayerly. No, ahí me escuchan. Bueno, ya. Es que mi internet está muy malo. Quisiera saber la resolución con la cual actualmente se está basando el ICANN para la elaboración de un documento, la admisión ahora. No alcancé a notar. No se escucha bien. ¿Ahí me escuchan? Aló. Sí, Ahí. háblanos más fuertecito, porfa. Que si me pueden hacer el favor de regalar la resolución por la cual están aplicando los lineamientos actualmente para el programa de SCAS. Sí, mencionas la resolución 447 y 448 del 2020. Ahí están todos los términos de referencia para elaborar el EIA. Ok. Para obtener la licencia ambiental temporal y la licencia o global y definitiva para los procesos de formalización minera. Sí, ¿Era esa específica o era no. sobre la GDB o la versión 4? La versión 4. Es la resolución 1337 del 4 de octubre del 2021. Ok, la siguiente pregunta es, ustedes en el procedimiento decían que había solicitado una reunión de requerimientos adicionales al titular durante 15 días. ¿Esa solicitud de requerimientos se hace con respuesta durante los 15 días o el titular tiene prorrogable digamos, el tiempo para llegar a esa información adicional? Bueno, Carolina, realmente lo que queremos decir es que primero hay que tener en cuenta que la respuesta del instituto toma 15 días hábiles. Si la información que se allegó es lo que el instituto necesita para esa evaluación, pues emitirá su respuesta, ya sea que aplique una resolución o no aplique. Lo que puede suceder es que si la información no está completa, o incluso si esa información cumple con, digamos, con esa guía que les presentamos, pero el ICANN solicita información adicional, esa información se envía y el instituto se demora otra vez esos 15 días para responder. Digamos que a eso hacíamos referencia con que lo importante de que esa guía que se entregue esté lo más completa posible, digamos, para evitar reprocesos y que el instituto pues nos esté requiriendo información adicional. Sebas, antes que continúes, quisiera aquí responder una pregunta del chat del participante que está registrado como USUR, en donde dice que por qué dejaron por fuera del convenio al departamento del Huila. ¿Cómo podemos participar en el convenio en el Huila? Pues básicamente los departamentos a los cuales vamos a abordar todas las, que son objeto del convenio fueron directamente el Ministerio de Minas, pero tenemos conocimiento que existen otros convenios para otras regiones del país en donde está posiblemente incluido el departamento del Huila. Entonces, en donde también están haciendo pues estas mismas estrategias y capacitaciones. Entonces, lo invitamos a que por favor consulte con el ministerio para que pueda vincularse al proyecto. Sí, Andrea, o también pues le respondí por el chat de que nos podía escribir al correo que hemos habilitado
regularizacionambiental.unal@gmail y enviaríamos o elevaríamos la petición pues ante el ministerio, ¿cierto? Tenemos entendido de que también está el departamento del Tolima, Boyacá pues con otros convenios, otras universidades, del Huila pues realmente no estoy seguro, pero elevaremos la solicitud pues, ¿cierto? Entonces, nada, pues continuamos, creo que con Carolina ya se respondió, Mayerlin, le voy a activar el audio también, por favor. Pena. La consulta, la pregunta la transformo. Es decir, si el ICANN contesta que procede el programa, que debe adelantar el programa, y se encuentra en curso ante la corporación ya para definir la petición de la licencia ambiental temporal, se tendría que considerar entonces esta situación, es decir, la corporación entraría a aceptar que para la definitiva tendría que tener el usuario haber adelantado pues ese estudio, ¿cierto? O contar con la resolución, el acto administrativo definitivo por parte del ICANN. ¿Sería suficiente entonces con eso en la temporal? Es decir, el ICANN contesta, usted debe adelantar el estudio. La corporación lo va a considerar dentro de la temporal, pero sin hacer la exigencia porque lo va a considerar, perdón, la redundancia porque lo tendrá en cuenta para la definitiva. Porque es que el ejemplo que puso un participante hace un momento, él dijo, no, es que el ICANN me contesta que no debo adelantar el estudio, entonces con esa respuesta no va a haber ningún tipo de inconveniente, ni para la temporal ni para la definitiva. Pero si el ICANN le contesta que debe adelantar este estudio, allí está como el inconveniente si se lo contesta ahora adelantando la temporal. Esa es una inquietud que tengo. Gracias. Bueno, digamos que yo ahí también le devolvería un poco, lo haría la consulta a las corporaciones, porque si digamos que el trámite ya está en este momento, es decir, ustedes ya aceptaron esa solicitud sin esa consulta al ICANN, ¿cierto? Si eso fue lo que entendí la primera parte de digamos, de la inquietud. Entonces, en ese caso, no sé, y por eso, digamos, le devolvería la pregunta, ¿cómo lo manejarían ustedes si, digamos, la resolución 448 les está diciendo a los pequeños mineros, haga esa consulta ante el instituto? Porque efectivamente, como usted lo dice, para esta parte temporal, pues realmente solamente se requiere saber si se hace o no, si se implementa el programa. En cambio, ya para la licencia definitiva, pues ya se debe haber implementado el programa para los mineros a los cuales sí les aplique. Perfecto. No, nuevamente, Carolina. Si quieres... Les pedimos el favor que las personas que vayan ya, que ya les hayan resuelto su duda o su pregunta, por favor bajen la manito para poder nosotros saber quiénes faltan por hacer las preguntas. Sí, por favor. Y también, Andrea, podemos ir a la diapositiva de encuesta para invitarlos pues a diligenciar una encuesta de satisfacción mientras seguimos pues, respondiendo las preguntas, ¿cierto? El señor Carlos, por favor, los invitamos, ya aparece en pantalla una encuesta de satisfacción que agradecemos pues nos colaboren. Carlos. Buenas noches, mi nombre es Carlos Hernández, norte de Santander. Mi inquietud es la siguiente, dos. Una, por público conocimiento sabemos de los tiempos de respuesta de las corporaciones, ¿cierto? Entonces, esto por ahora pues no nos va a afectar porque, digamos, la resolución que está extendiendo el tiempo, pues nos permite esperar.
Pero ¿qué pasa si al entrar en vigencia después de pandemia pasan los famosos 3 meses, pasan los términos de la elección y la corporación no es fin? Esa es una. Y la segunda es cómo va o si es, tiene que uno, no sé, como relacionar o concatenar lo que son los famosos planes de gestión social con el estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental temporal. Gracias. Qué pena, Andrea, ahí estás como diligenciando la encuesta, la asistencia. No sé, Caterine, si quieres responder o alguno otro del equipo de la universidad nos colabora con la respuesta del señor Carlos, por favor. Bueno, realmente es que no le entendí muy bien a don Carlos. Cuando él hace referencia a los programas de gestión social, ¿está incluyendo también el tema arqueológico? ¿O solamente, digamos, se refiere específicamente a lo que tiene que ver con comunidades? O sea, sí, comunidades con el trámite de la licencia ambiental temporal, porque digamos antiguamente uno dentro de estudios de impacto, o sea, aparentemente tenía en cuenta este parámetro, pero como ahora se supone que también debemos diligenciar o gestionar unos planes de gestión social, entonces hay unos que dicen que sí deben ir más o menos, no sé si relacionados o concatenados o interactuados, no sé, con el estudio de impacto ambiental de la licencia ambiental temporal. Otros dicen que no, entonces esa es la inquietud. Y lo otro, pues los términos de respuesta, como dije al inicio. Pues don Carlos, si usted consulta la resolución 447 y 448, usted va a encontrar que hay una parte que habla sobre el tema del medio socioeconómico. Entonces, digamos que usted tendría que incluir esa información tanto para la licencia temporal como para la definitiva. Y ya el plan social como tal, pues debe desarrollarlo ya en el EIA para la licencia definitiva. Listo, el señor Juan Carlos Patiño, por favor. Juan Carlos. Sí, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señor, bien pueda. Sí, señor. Muchas gracias a la Universidad Nacional y al convenio del Ministerio de Energías por tener presente a los pequeños mineros, más que todo a los que están en proceso de formalización con estos talleres. Creo que es muy buena la información. Tengo una inquietud más que pregunta, es sobre el tema del estudio que se debe adelantar ante el ICANN de arqueología. Esto solo aplica para aquellos que están en el proceso de formalización de acuerdo al ordenado en el Plan de Desarrollo Nacional, el plan de Duque, del presidente Duque, y quiero que me aclaren si el estudio arqueológico para presentarlo al ICANN solo aplica cuando uno lo va a presentar en la licencia ambiental temporal o ya la permanente, porque ahí tengo una confusión. Si yo no lo hago en la licencia ambiental o en el estudio de impacto ambiental temporal, sí debo hacerlo cuando ya tenga la licencia ambiental permanente. Bueno, ¿Quieres que responda, Caterine? ¿Respondes? Sí, sigue, por favor. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, el trámite ante el ICANN del programa de arqueología preventiva se debe realizar, como lo hemos dicho ya varias veces, para todos los proyectos que requieran licencia ambiental. Lo que pasa es que para estos proyectos
de minería tradicional, para los proyectos para los que se está haciendo este convenio, se hace como un trámite adicional que es la consulta ante el ICANN. O sea, todos los demás proyectos que requieren estudio de impacto ambiental no tienen que consultarle al ICANN, sino ya es de obligatorio cumplimiento que cumplan con el programa de arqueología preventiva. Como este es un caso especial porque son proyectos precisamente que por ser de minería tradicional llevan mucho tiempo, algunos de ellos operando, y ya han causado un tipo de alteración sobre el suelo en donde se realiza la extracción minera. Entonces el ICANN por eso es que entra a evaluar si tienen o no la necesidad de hacer el programa de arqueología preventiva precisamente de acuerdo a esa intervención previa. Por eso se pide tanto o sea, como el paso a paso de cómo se ha hecho, de cuándo se ha hecho, lo que decía Catherine, toda la historia del proyecto, por eso es tan importante presentársela al ICANN. Entonces la excepción que hay con respecto a estos proyectos es esa, es que se le pregunte al ICANN sí o no se debe hacer y que existe la posibilidad de que el ICANN dé el concepto de no hacerlo. Para el resto de proyectos en el país que requieran estudio de impacto ambiental, licencia ambiental, es obligatorio y no vale consultarlo al ICANN, sino que ya se sabe que es obligatorio. En cuanto a lo segundo, de acuerdo a pues ya lo que se ha expuesto y a la forma en que se hacen estas licencias temporales, el requisito es haberle hecho la consulta al ICANN. Ya para cuando salga la licencia definitiva, si el ICANN respondió que sí es necesario hacer el estudio arqueológico, pues entonces ya debe haber empezado a adelantarse. O sea que lo mejor es hacer la consulta al ICANN para iniciar el trámite de la licencia temporal y en el caso de que el ICANN diga que sí se debe hacer, inmediatamente iniciar el procedimiento del registro del programa de arqueología preventiva. Muchas gracias. Tengo otra pregunta adicional que yo creo que ustedes me la podrían resolver, aunque no es con el tema de formalización minera. Sí, yo tengo un título minero que ya fue adjudicado a través de licencia de explotación y la Corporación Autónoma Regional me pide que actualice esa licencia ambiental. Cuando yo vaya a hacer una actualización, pasar del plan de manejo ambiental a un estudio de impacto ambiental, ¿debo de hacer el programa de arqueología o haría lo que usted acabó de decir, hacerle una consulta al ICANN y dependiendo de lo que ellos me respondan, sea que sí o no, entonces debo de aplicar la respuesta que me diga el ICANN? Pues en principio, sí señor. En principio sí tiene que hacer el programa de arqueología preventiva, pero considerando que usted ya ha hecho unas intervenciones sobre ese terreno, sobre ese título minero, entonces es posible hacerle la consulta al ICANN. Lo que hay que tener claro es lo siguiente. Digamos que usted tiene un título minero, no sé, para explotación de materiales de construcción que tiene 5 hectáreas. Hasta el momento usted ha explotado 1 hectárea. Sobre esa hectárea, claro, el potencial arqueológico es bajo y sobre esa hectárea el ICANN puede decir no es necesario hacer la prospección y el estudio requerido del programa de arqueología preventiva, pero si usted va a seguir explotando sobre las otras 4 que todavía no se han tocado, que no tienen intervención, sí se debe hacer. Entonces, tienen como que analizar bien eso sobre cada uno de sus títulos, ustedes que lo conocen, sobre cada uno de sus proyectos mineros, ustedes que lo conocen y que saben en qué estado está, qué tan intervenido está, qué intervenciones adicionales ustedes van a hacer. Y ahí es donde el ICANN entra a definir si es necesario o no el programa de arqueología preventiva. Ya, vale. Y otra inquietud, ¿ustedes pueden compartir las grabaciones de las capacitaciones? Claro que sí, sí, señor. Los invitamos a diligenciar a través del chat. Nuestros compañeros están colocando el enlace para la asistencia, para el registro de la asistencia. Allí les estamos solicitando un correo electrónico en el cual pues les estaremos enviando esta presentación. Bueno, estoy viendo en el chat una pregunta del señor José Nicolás que dice, a mi título le hice estudio arqueológico hace 7 años y fue aprobado por el ICANN. ¿Será que me sirve para continuar con el proceso de licencia temporal o global? Esa es muy buena pregunta porque todo lo que se hizo antes con los términos de referencia anteriores y todas las actuaciones que ya hizo el ICANN, o sea, si existe un plan de manejo arqueológico aprobado, ese plan de manejo se puede aplicar. O sea, no se pierde ese proceso que usted hizo, sino debe continuar a partir de la fase en la que quedó.
Si ya tiene el plan de manejo arqueológico aprobado, entonces tendría que hacer el registro, pero el registro ya sería para implementar el plan de manejo arqueológico. Lo que se hace es cuando ya empieza la fase de explotación, o sea que podría llegar ese plan de manejo arqueológico aprobado como parte de la licencia temporal para dar cumplimiento al requisito. Les recordamos a los asistentes que el correo electrónico no es en el chat, es en el enlace en el cual los estamos invitando a diligenciar para que se registren, registren su asistencia y ahí pueden dejar su correo electrónico y pues a vuelta de correo les enviaremos la presentación. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Hay una claridad en el chat que pues me parece importante hacer, es con respecto a la pregunta que habían hecho sobre el Huila. Entonces, la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, es la que está encargada de estos departamentos. Entonces, hay un convenio con las mismas condiciones que donde también les pueden hacer la asesoría con la UPTC. Ahí lo dejaron claro dentro del chat. Gracias. Voy a darle paso a la señora María Cristina Collazos para que active el micrófono y formule la pregunta, por favor. Bueno, buenas noches, mi nombre es María Cristina Collazos, soy la coordinadora del Grupo de Licencias Ambientales de la CBC. Este tema, digamos que nosotros ya lo habíamos venido tratando con unas reuniones con personal del ICANN desde hace unos 3 años a raíz de inconvenientes que se habían presentado en el sentido de que la norma antes decía que con solo la radicación era suficiente. Y le habíamos hecho unas consultas directamente al ICANN, en el cual pues se quiso aclarar y posteriormente salió la resolución del 2019 de que no, para iniciar un trámite, y estoy hablando del trámite de licenciamiento en general, se requiere es un registro del programa. ¿Que con qué fin era eso? Era sencillamente porque antes la gente radicaba, contrataba su profesional, pero el dueño del proyecto nunca más volvía a contratarlo ni sabía absolutamente de nada y se otorgaba la licencia ambiental en ese sentido. Entonces, la idea de registrarlo, nos dijeron en su momento que es de hacerle seguimiento de acuerdo a las fases. Como son varias fases, entonces en esa primera fase, de acuerdo a lo que él presente para esa primera fase, queda registrado y posteriormente, de acuerdo a lo que les van exigiendo, se va escalando, pero ya quedaría en manos del ICANN, no de nosotros, porque nosotros ya iniciamos el trámite. Y con ya el trámite nosotros iniciamos la evaluación. Pero tengo esa inquietud, en el sentido de que a nosotros nos llegan, por ejemplo, ya las resoluciones de los registros, pero posteriormente nos llega otra diciendo que ya no es necesario implementar planes de manejo, o sea, de acuerdo a lo que ellos van presentando. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánto puede durar un trámite ante ustedes cumpliendo todas las fases? Porque mi inquietud es, llega a salir la licencia ambiental antes de que se cumplan todas esas fases y él inicia la obra. La norma dice que son ustedes los que tienen que hacerle seguimiento, pero nosotros como hacemos también seguimiento y si notamos algo, que hay digamos, algún hallazgo, tendríamos que dar información directamente al ICANN. Es más, nosotros en la licencia de nosotros siempre colocamos que debe dar cumplimiento a lo que usted le establezca. Entonces, esa es una de la primera pregunta que tengo. Para dar respuesta a esta pregunta, sí, yo creo que hizo un muy buen resumen del cambio que hubo en la legislación. Antes, ¿qué pasaba? El programa de arqueología preventiva se hacía por medio de una autorización de intervención arqueológica que comúnmente nosotros le decimos licencia. Esta autorización de intervención se la otorgaban era a un arqueólogo, o sea, a nombre del arqueólogo era de quien quedaba. Y él entonces hacía el trámite, radicaba, de pronto le daban la licencia o solo con el radicado, el titular minero o el dueño del proyecto minero radicaba ante la corporación que ya pues había solicitado esa licencia o de pronto obtenido esa licencia. Y ahí quedaba, no se terminaba de hacer el estudio. Entonces, obviamente, es como un estudio cojo que no está protegiendo el patrimonio y que no está tomando todas las medidas que se necesitan. Entonces, lo que hizo ahora el ICANN es cambiar el trámite.
o el Ministerio de Cultura, más bien, lo que se hizo fue cambiar el trámite y ahora el trámite inicia con el registro del programa de arqueología preventiva que queda a nombre del interesado, ya a nombre de un arqueólogo no. Claro, el arqueólogo hace parte como profesional responsable, pero pues el arqueólogo lo puede cambiar el titular minero o el interesado en el proyecto minero cuando quiera. Es el titular minero, es la persona que queda encargada ante el ICANN, el que se hace responsable con esa resolución que entrega el ICANN de aprobación de registro, de llevar a cabo todas las fases del programa de arqueología preventiva. Ya se vuelve de obligatorio cumplimiento después de que tenga la resolución que le entrega las fases y el tiempo que se demoran las fases. Para iniciar el proyecto minero se debe tener, o sea, lo ideal es que esté registrado ya el programa de arqueología preventiva y se haya hecho la prospección, o sea, la fase de diagnóstico, prospección e incluso la de aprobación de plan de manejo. ¿Por qué? Porque en el plan de manejo, en la aprobación de plan de manejo, es donde finalmente el ICANN aprueba las medidas de manejo que se deben aplicar en ese terreno en donde se va a llevar a cabo el proyecto minero de acuerdo al potencial arqueológico o a lo que se encontró en la fase de prospección. Y esas medidas son de obligatorio cumplimiento cuando ya el proyecto se va a desarrollar. Hasta ese punto, hasta esa tercera fase, que es la aprobación de plan de manejo, debería ser donde se empiecen las intervenciones en el suelo, que ya deberían contar con la fase de implementación para la que se necesitaría pues un arqueólogo que haga el monitoreo en caso de que no se haya encontrado nada, o en caso de que se encuentre un arqueólogo que haga el respectivo rescate, o pues también está la opción de no intervenir el sitio arqueológico. Pero es importante tener en cuenta esto. En cuanto a los tiempos, como decía Catherine, el tiempo depende de cada tipo de proyecto. O sea, por lo general, se solicita el registro ante el ICANN tiene 15 días hábiles para contestar el registro, si están todos los papeles en orden, entrega la resolución. Eso quiere decir que el día que entregó la resolución, ya se puede iniciar el trabajo de campo y de diagnóstico, que puede durar de acuerdo a la extensión del título minero, y a la cantidad de arqueólogos o trabajadores que vayan a hacer la prospección, porque no es lo mismo de pronto si es una bocamina de carbón que puede tener 0.5 hectáreas, o si es de pronto un proyecto de minería a cielo abierto que tenga 20 hectáreas o incluso 200 hectáreas. Entonces, de acuerdo a cómo se hayan planteado esos polígonos específicos, que es donde realmente se va a llevar a cabo la intervención minera, pues va a tener una duración de campo diferente. Luego el profesional con todos los datos de campo va a generar el documento de plan de manejo arqueológico, lo radica de nuevo lo radica el ICANN, y de nuevo el ICANN estudia este documento y lo aprueba o pide recomendaciones. En caso de que todo esté bien, lo aprueba y puede durar 15 días hábiles en dar esta respuesta. En ese tiempo son más o menos mínimo, o sea, porque sea pequeña el área y se haga muy rápido el trabajo de campo, se pueden estar demorando entre 3 y 4 meses. Pero si el área es mucho más grande, pues se puede demorar 6 meses incluso, o si piden algún requerimiento adicional. Ya con el plan de manejo arqueológico es el punto ideal en el que ya se podría iniciar el proyecto minero, en el que tendría que estar acorde pues con todas las otras medidas ambientales, medidas de manejo ambientales, porque es cuando ya se sabe qué potencial tiene, ya hay unas medidas aprobadas por la autoridad que es el ICANN, que deben llevarse a cabo cuando se esté haciendo el movimiento de suelos. Eso es como más o menos, espero haber dado respuesta, o si no... Erika, una aclaración importante a la persona que nos estaba haciendo la pregunta es que en este espacio las profesionales están vinculadas al convenio, no hacen parte del ICANN, entonces pues queremos hacer como esa claridad. Las profesionales acá que les hicieron la presentación son profesionales adscritas al convenio, más no al ICANN. Listo. Yo tenía otra pregunta y es lo siguiente, porque nos consultan bastante. El ICANN ya tiene zonificadas áreas, digamos acá en el Valle del Cauca, y donde realmente ya se ve que hay, digamos, vestigios arqueológicos, y zonas donde definitivamente no las hay. ¿Por qué hago esta pregunta? Por ejemplo, en la zona minera de Yumbo, de Canteras, varias personas tienen varios títulos. Ustedes me dicen, pero es que a mí ya me dijeron que no, o ya
demostré que no en este otro título. Resulta que este título es continuo, eso es roca. Me dicen, ¿por qué tengo que presentar el estudio de prospección? Entonces, ahí valdría que se hiciera la consulta por parte de ellos, lo mismo como por toda esa zona del río Cauca, donde se extrae material de arrastre del cauce del río, conociendo que el cauce del río en este momento es mucho menor a lo que fue hace siglos. Entonces, y que son mineros, digamos, que tienen contrato de concesión, pero son mineros que han venido desarrollando hace muchos años la actividad y lo que quieren es legalizarse. En cuanto a esta pregunta, desde el ICANN se considera que todo el territorio nacional tiene potencial arqueológico alto. Solamente las áreas arqueológicas protegidas que han sido declaradas como tal son las que se consideran que definitivamente pues son áreas arqueológicas donde no se puede hacer ningún tipo de proyecto, como recientemente un sector de La Mojana, como el Tayrona, como San Agustín, como Tierra Adentro. Estas son las áreas que se consideran arqueológicamente protegidas. En cuanto al potencial arqueológico del país, el ICANN sí considera que todo el país tiene un potencial arqueológico alto, entonces por eso siempre es necesario hacer todo el programa de arqueología preventiva, como ya les veníamos diciendo. Pero claro, en caso como en el del material de arrastre, que son extracciones mineras que se hacen dentro del cauce del río, entonces sí es importante consultarle al ICANN y aclararle que todo se va a hacer dentro del cauce del río. ¿Qué pasa con este tipo de proyectos mineros? Que no siempre se limitan solo al cauce del río, porque para ir al cauce del río a sacar este material, muchas veces necesitan abrir vías o de pronto tener una zona de beneficio o una zona en donde depositen los materiales o los escombros o lo que les sobre del material que es aprovechable. Entonces, eso es lo que evalúa el ICANN, porque claro, de pronto dentro del cauce del río no es necesario hacer la prospección, además que no es posible hacerlo en la mayoría de los casos, aunque también se pueden hacer labores de prospección subacuática, pero bueno, en este caso no sería, pero sí puede que sea necesario para todas esas facilidades asociadas al proyecto minero. Por eso es importante hacerle la consulta al ICANN y explicarle eso puntualmente. Claro, si yo le digo, no, es una explotación que voy a hacer en el cauce del río, ya existe la vía y le muestro por dónde va la vía, mando la foto y definitivamente tipo de beneficio ahí, sino simplemente por la vía van a entrar las volquetas, se llevan el material a otra zona, a una trituradora o a donde sea, o ya se comercializa, pues el ICANN muy seguramente va a contestar que no es necesario. En cuanto a la pregunta de si algunas de estos proyectos mineros pueden, con base en que en el título contiguo se dijo que no había potencial arqueológico, que no era necesario realizar el programa de arqueología, no es algo que se pueda extrapolar de esa manera. Solamente el ICANN puede tomar esa decisión y obviamente habría que hacer la consulta, así el título queda al lado, obviamente contando todas esas características que pueda tener el suelo, que si es solo roca, que si ya fue explotado, todo eso se le debe preguntar al ICANN. Pero es que tampoco hay sitios, o sea, no hay sitios del paisaje que uno pueda considerar en donde los seres humanos no han estado, porque incluso unas zonas llenas de rocas como algunas de las formaciones que se ven cerca de Bogotá en Mosquera, que uno diría, no, pero es que allá solo hay rocas y rocas, pues en esas rocas que han hecho los humanos o nuestros antepasados, hacer, plasmar arte rupestre. Entonces sí tiene potencial arqueológico, o sea, no, un tipo de geoforma no puede garantizar que ahí no se encuentre nada porque los humanos somos capaces de colonizar cualquier tipo de ambiente. Nos podemos meter con palafitos dentro de una ciénaga, nos podemos meter en zonas súper escarpadas, en zonas desérticas con poca agua o con mucha agua, en zonas inundables, hacer adecuaciones hidráulicas como las que se hacen en la depresión Momposina. Entonces, por eso es que el ICANN considera en términos generales potencial arqueológico alto para todo el país y es necesario hacerle la consulta puntual para cada uno de los proyectos. Listo, ¿alguien más con la manito levantada que quiera hacer su pregunta antes de dar por finalizada esta sesión virtual? Bueno, buenas noches. Yo tengo otra inquietud, doctora. ¿Cómo aplicaría esta normatividad, digamos, teniendo en cuenta el programa Génesis para los mineros de subsistencia?
¿Sí me escucharon? Sí, sí, señor. Sería básicamente lo mismo. Es necesario hacerle la consulta al ICANN y si es necesario llevar a cabo el programa de arqueología preventiva, es un requisito que pues se debe cumplir, porque pues el final último es la protección del patrimonio arqueológico. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? Yo creo, Andrea, porfa, que pongamos la última diapositiva de contacto. Si desean, nos pueden escribir al WhatsApp o al correo que va a aparecer. Les agradecemos mucho pues también por el espacio. Muchas gracias, Erika y Caterine, también por la excelente ilustración. Si alguien tiene Perfecto. algo más, por favor. En esta diapositiva les presentamos el correo electrónico en los cuales ustedes pueden enviarnos sus preguntas o cualquier tema relacionado con el convenio, regularizacionambiental.unal@gmail.com, y también tenemos habilitada una línea por WhatsApp a través del 350-601-5054. Entonces, debido a que ya no hay más preguntas, agradecemos mucho su asistencia y su participación y los invitamos a que estén conectados con las próximas sesiones virtuales de capacitación realizadas por los profesionales del convenio 545 entre la Universidad Nacional de Colombia y el Ministerio de Minas y Energía. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches, gracias a todos por su asistencia.